Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Números Crazy. El día de hoy continuamos con nuestro tema de línea recta de la asignatura de matemáticas, donde vamos a graficar un ejercicio con estos 4 puntos. Vamos a encontrar el punto medio de D a A. Como ya les dije, lo graficamos primero en el plano cartesiano, vamos a calcular el perímetro y vamos a calcular también el área del polígono que se nos va a formar cuando grafiquemos los puntos en el plano cartesiano. Entonces, en ese orden de ideas, lo primero que realizamos es graficar estos 4 puntos que tenemos acá en el plano cartesiano. ¿Cómo lo hacemos? Cada uno de estos puntos tiene unos valores en el eje X y en el eje de la Y. El primer punto, que es el punto A, nos dice que es 2,3. El 2 lo ubicamos en el eje horizontal, que es el eje de las X. Nos dice que el 3 en el eje vertical, que es el eje de la Y. Lo proyectamos y esto nos da el primer punto, que es el punto A en este sector. El segundo punto nos dice que es menos 2,4. El punto B, menos 2 acá, y el 4 en el eje vertical. Esto nos da por acá, proyectándolo, ya tenemos el punto B. El punto C es menos 2, menos 2. Menos 2 lo ubicamos acá, y el menos 2 en el eje vertical nos da en este sentido. O sea, ya tenemos el punto C. Y por último el punto D, que es 4,0. 4 en el eje horizontal, 0 acá, nos da en este sector. El siguiente paso simplemente es unir estos puntos. Acá yo lo estoy haciendo sin escuadra, sin regla, pero ustedes allá en su casa lo pueden hacer la figura más bonita. Y listo, ya tenemos el polígono formado. Ahora lo siguiente que hacemos es calcular cada una de las distancias que mide estas líneas. ¿Cómo lo hacemos? Matemáticamente aplicamos una fórmula que nos dice que la distancia entre dos puntos es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. De esta forma calculamos cada una de estas distancias, que es la medición, lo que mide de este punto a este punto, este punto a este punto, y con eso calculamos las distancias. Entonces, si queremos saber cuánto mide la distancia de AB, simplemente reemplazamos distancia de AB, reemplazamos estos datos acá, donde decimos que la distancia de AB es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1. X2 es menos 2, x1 es 2, le damos al cuadrado, y2 menos y1, y2 es 4, y1 es 3, y la distancia de AB nos da como resultado 4,1. O sea que ya sabemos cuánto vale esta línea. Esta distancia de AB es igual a 4,1. Ya tenemos el primer valor. Ahora calculamos la segunda distancia, que es la distancia de B a C. Okay. Hacemos lo mismo, aplicamos raíz cuadrada, reemplazamos valores, nos dice que es menos 2 menos 2 x2, le damos al cuadrado, más menos 2 menos 4 al cuadrado. ¿De dónde salen estos valores? Pues nos ubicamos en el punto B y en el punto C. Nos dice que la x2 es menos 2, que x1 es menos 1, menos 2 menos 2 al cuadrado. Aquí nos dice que y2 es menos 2 y y1 es 4, menos 2 menos 4, le damos al cuadrado, resolvemos esto y nos da como resultado que el valor es 6. O sea que ya tenemos que la distancia de B a C es 6. Ahora calculamos la distancia de C a D con la misma fórmula. Aplicamos,
dice que la distancia de C a C, utilizamos estos valores, es 4 menos 2. Elevamos al cuadrado más 0 menos 2 al cuadrado. Resolvemos esto y esto nos da como resultado un valor de 6,3. Ya tenemos el valor de esta línea, que es de C a D. Ahora vamos a calcular la distancia de DA o de A a D. Decimos que la distancia de A a D es igual a 4 menos 2 al cuadrado más 0, y2, y1 es 3 al cuadrado. Resolvemos esto y nos dice que la distancia de AD es igual a 3,6. Ya tenemos la distancia de AB es 4,1, la distancia de BC es igual a 6, la distancia de CAD es igual a 6,3 y la distancia de DA es 3,6. Ahora, como esto es un polígono y queremos calcular el área con la fórmula del área de un triángulo, simplemente podemos proyectar esta línea con esta para formar dos polígonos, dos figuras, figura 1 y figura 2, y calculamos la distancia de A a C o de CA. Decimos que la distancia de A a C es igual a la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más menos 2 menos 3 al cuadrado. Menos 2 menos 2 al cuadrado más menos 2 menos 3 al cuadrado, y esto nos da un resultado de 6,4. Y ya tenemos que la distancia de A a C es 6,4. Dicho esto, como ya tenemos toda la distancia, procedemos a calcular el punto medio de DA que nos está pidiendo el ejercicio. El punto medio viene siendo, nos está pidiendo el punto medio de acá a acá, que sería la mitad. ¿Dónde queda exactamente la mitad de esta línea? Para eso aplicamos también una fórmula matemática que es muy sencilla y nos dice que el punto medio de AD en X es igual a X2 más X1 entre 2, y tenemos que calcular también el punto medio en Y para poder graficarlo en el plano. Sería Y2 más Y1 entre 2. Simplemente reemplazamos estos datos. ¿De dónde sacamos estos datos con estos puntos? Simplemente nos ubicamos en el punto AD. X2 viene siendo 4 más X1 viene siendo 2. Lo mismo hacemos en Y. Y2 es 0 y Y1 es 13 entre 2. 4 más 2 son 6, 6 entre 2 nos daría un resultado de 3. 0 más 3 es 3, 3 entre 2 nos da un resultado de 1,5. Ya tenemos el punto medio en X, el punto medio en Y. Simplemente lo graficamos en el plano cartesiano. En el eje de las X, que es el eje horizontal, nos dice que es 3, nos ubica en este sector, y en el eje de la Y nos dice que es 1,5. El eje vertical nos ubica aproximadamente en este sector. Al proyectar estos puntos nos dice que el punto medio es acá, que vendría siendo el punto medio de esta línea. Luego de esto procedemos a calcular el perímetro. Como lo dijimos anteriormente, tenemos dos figuras, figura 1 y figura 2. Calculamos el perímetro de la figura 1, que es la suma de cada una de las distancias de estas líneas.
Esto significa que el perímetro 1 es igual a la suma de la distancia de AB, que es 4,1, más la distancia de BAC, que es 6, más la distancia de CA o de AC, que es 6,4. Y el perímetro 2 decimos que es la distancia de AC, que es 6,4, más la distancia de AC de CD, que es 6,3, más la distancia de AD, que es 3,6. Sumamos esto, el perímetro 1 nos da 16,5 y el perímetro 2 nos da 16,3. Ok, ya tenemos el perímetro. Ahora lo que hacemos es que calculamos el semiperímetro para aplicarlo en la fórmula del área. ¿Cómo se calcula el semiperímetro? El semiperímetro simplemente es dividir el perímetro en 2. Si dividimos 16,5 entre 2 y dividimos 16,3 entre 2, esto nos da como resultado que el semiperímetro 1 es igual a 8,25 y el semiperímetro 2 es igual a 8,15. Listo. Ya teniendo el semiperímetro, simplemente procedemos a calcular el área de cada una de estas figuras para luego sumarla y calcular el área total. Entonces, aplicando la fórmula del área de un triángulo, la fórmula matemática del área de un triángulo dice que es la raíz cuadrada del semiperímetro por la suma de cada uno, por la multiplicación de cada uno de sus lados. Esta es la fórmula matemática para poder resolverlo. La P equivale al semiperímetro y la A, B y C equivale a la distancia de cada uno de los lados del triángulo. En este caso podemos calcular primero el área 1. El área 1 nos dice que el semiperímetro es 8,25. Lo colocamos acá mismo. Vamos a ubicarlo primero de esta forma. 8,25. Y luego ubicamos el valor de la medida de cada uno del lado de ese triángulo. El primer lado nos da, el de AB nos da 4,1. El segundo lado, que es de BAC, nos da 6. Y el tercer lado, que es el lado de CA o de AC, nos da un valor de 6,4. Resolvemos esto y esto nos da un valor de 11,94. Si graficamos la figura, más o menos nos quedaría así. Punto C, punto A, punto B. Este valor es 4,1, este valor es 6,4 y este valor, el de BC, es igual a 6, que son estos valores que se ubican acá.
4,1 que es la distancia esta, 6 que es la distancia de BAC y 6,4 que es la distancia de AC. O sea que el área 1 de esta figura nos da un valor de 11,94. Luego calculamos el área 2. El área de la figura 2 nos dice que el semiperímetro es 8,15. Entonces 8,15 menos cada uno de sus lados, 8,15 menos 8,15 menos. Entonces el primer lado nos dice que es de AC. AC vale 6,4. El segundo lado nos dice que es CD, 6,3. Y el tercer lado nos dice que es de AD. AD equivale a 3,6. Resolvemos esto y esto nos da un valor de 10,95. Hacemos la figura para tenerlo acá un poquito más claro. Más o menos ahí organizada. Este sería el punto A, este sería el punto D y este sería el punto C. De AC vale 6,4, de CAD vale 6,3 y de AD vale 3,6. Entonces, de AC, esta es la primera distancia, esta es la segunda distancia, 6,3 y 3,6 es la tercera distancia. Y ya tenemos el área 1 y el área 2. Simplemente, si queremos calcular el área total que el ejercicio nos está pidiendo, sumamos A1 más área 2, que sería 11,94 más 10,95, nos da un valor de 22,89. Este es el área total del polígono.